Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a iniciar esta nuestra clase. Recordaremos que hemos postergado la evaluación, la primera evaluación para el próximo sábado, y hoy vamos a dedicarnos a empezar una nueva unidad, que es la parte altimétrica del diseño geométrico. Hasta ahora hemos visto todo lo que es la parte planimétrica, es decir, tener diseñada la carretera en planta, lo que equivale a definir las rectas y curvas horizontales, los distintos tipos de curvas horizontales y los elementos y replanteo de esas curvas horizontales para tener definitivamente un trazo planimétrico del eje de la carretera, que la representamos en un plano de planta, donde están determinadas las distancias representadas por las progresivas, los ángulos horizontales en las deflexiones y los radios de curvatura horizontales en los tramos en curva. Con eso terminaríamos la planimetría y nos corresponde ahora ver la segunda parte del diseño geométrico, que es la parte altimétrica. Cuando hablamos de la parte altimétrica, estamos hablando de representar a la carretera en un plano en perfil, que prácticamente nos muestra dos parámetros, que son la distancia, representada por las progresivas, y la altura sobre la altura del nivel altimétrico que tenga cada punto, que podrá ser un nivel absoluto si está en referencia a la altura del nivel del mar, o podrá ser relativa si es representada por un valor de referencia que le coloquemos al levantamiento. Entonces, vamos a imaginarnos desde este momento a la carretera vista en perfil, ¿no? Donde vamos a ver la carretera en sus distancias y sus alturas. Cuando hablamos del diseño de altimetría, lo primero que tenemos que pensar es en darle el nivel de la carretera representada por no las cotas del terreno, porque si las cotas de terreno es lo primero que voy a obtener a partir del diseño planimétrico. Ese diseño planimétrico va a pasar por distintos puntos de la superficie del terreno y va a dar origen al perfil del terreno, del eje de la carretera diseñada. Entonces, el primer trabajo que hacemos en diseño geométrico es representar a la carretera diseñada a nivel planimétrico en el eje con un perfil de ese eje a nivel altimétrico. Entonces, vamos a hacer lo primero, es graficar el perfil que tiene como elementos las distancias entre progresivas y la altura de cota de nivel que tiene cada punto, que está obtenido de las curvas de nivel. En este caso, como vamos a trabajar el diseño en un plano AutoCAD de la computadora, la computadora automáticamente, al cruzar el terreno por el trazo planimétrico,
va a darnos lugar a cotas de nivel que nos va a graficar directamente el perfil del terreno. Ese perfil de terreno idealmente tendría que ser el perfil de la carretera. Sin embargo, debido a que el terreno no es uniforme y vamos al cambiar de pendientes a lo largo del trazo de planimétrico que hemos realizado, va a ejercer una terminación de la carretera a nivel de terreno variable, o sea, no constante, ¿no? O sea, variable de manera que el perfil del terreno sobre el eje de la carretera va a tener una forma variable, no de una línea continua de pendientes, sino va a tener variaciones a lo largo del terreno. Entonces, esas variaciones no pueden quedar así en la carretera. La carretera solamente debe tener unas líneas de rasante que tengan una pendiente definida y el enlace de esas rasantes a través de curvas verticales, que es las que van a formar el trazado altimétrico de la carretera. Entonces, lo primero que hacemos es definir el perfil del eje de la carretera sobre el terreno. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y sobre ese perfil del terreno, recién trazamos las rasantes. Las rasantes se denomina el conjunto de segmentos rectos o curvos que definen el trazado en alzado de una carretera. Es decir, la rasante es la conclusión del diseño altimétrico de la carretera ya definitivo. Esta rasante, que debe ser uniforme con pendiente definida hasta llegar a la curva vertical, enlazar con una curva vertical y luego llegar a otra rasante de pendiente definida y así sucesivamente a lo largo de la carretera, es el diseño altimétrico. La definición de una rasante es bidimensional, relaciona la distancia recorrida a lo largo del trazado en planta con la cota altimétrica, cota Z. Entonces, lo que se ve en el perfil del diseño altimétrico son distancias y cotas de nivel de la carretera. Ese es el objetivo del diseño altimétrico. Ambas referencias pueden ser arbitrarias, eso es cuando las coordenadas que nos elijamos son relativas. Relativas son cuando nos elegimos como coordenada un valor numérico propuesto por la topografía, es decir, puedo elegir como X y Y, decir 500, 500, y como Z o cota 1000. Entonces, 500, 500, 1000 para el punto de inicio es una coordenada relativa. En función a esa coordenada puedo hacer mi levantamiento y todo el levantamiento de la carretera va a estar referenciada a ese punto inicial. Sí se puede hacer algunas carreteras de tipo departamental y municipal aceptan que la topografía esté con coordenadas relativas. Sin embargo, la ABC, que es la que norma las carreteras de la red fundamental, no permite hacer con coordenadas relativas, sino con coordenadas absolutas. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas absolutas?
la latitud y longitud que vienen de cada punto sobre la corteza terrestre y la altura sobre el nivel del mar, que también se la toma en el punto de inicio de una carretera. Entonces, esos valores son absolutos. Entonces, aquí cuando hablamos de ser arbitrarias son cuando son relativos. Pero en carreteras del ABC nos piden, no pueden ser arbitrarias, tienen que ser absolutas con longitud y latitud y altura sobre el nivel del mar. No pueden tener, al tener estos valores, la latitud y longitud tienen valores muy grandes, y lo mismo que la altura sobre el nivel del mar, por lo menos en nuestro departamento, está entre 1800 y 1880 en todo el departamento, dependiendo del lugar será la altura sobre el nivel del mar. No tenemos problemas en que en la topografía aparezcan valores negativos, que serían podría inducir a confusión. Normalmente no es. Y las coordenadas de latitud y longitud van por el 1.000.000 y 3 millones, así que tampoco tenemos problemas de tener valores negativos. Cuando son relativos sí hay que tener valores siempre grandes para que no tengamos la posibilidad de tener valores negativos. Incluso es frecuente ir cambiando de plano de comparación o de origen de las distancias a lo largo del camino, precisamente para evitar los inconvenientes mencionados. Si por alguna razón empiezo con coordenadas, por decir 200, 200, 100, y al llegar a la mitad del diseño me pasa que las coordenadas se han vuelto negativas, entonces puedo poner un punto intermedio con cambio de cota o con cambio de coordenadas para poner otro inicio con valores positivos y así seguir adelante con el diseño. Pero para evitar eso, que también podría traer confusiones en el replanteo y en la construcción, es preferible tomar valores un poco más grandes, donde estemos seguros que tanto en coordenadas planimétricas como en alturas de vertical no vayamos a pasar a valores negativos. La pendiente de las rasantes están relacionadas con la distancia horizontal y la distancia vertical multiplicada por 100. Entonces, seguimos haciendo uso de esa relación para determinar las pendientes. Entonces, no es nada más que la diferencia entre distancia horizontal y distancia vertical multiplicada por 100. Cuando este valor de pendiente es positivo, normalmente en los libros y en las normas se llaman rampas. Si la pendiente es positiva, si estamos en subida de la circulación. Y cuando estamos con valores negativos, normalmente llevan el nombre de pendiente. Entonces, si en el trazo tenemos una pendiente de menos 2%, a eso se le llama pendiente. En cambio, a más 2% se le llama rampa, ¿no? Entonces, las de subida son rampas y las de bajada son pendientes. En una rasante uniforme, la inclinación es constante. La ecuación de la rasante es la de una recta en el espacio bidimensional relacionado con la distancia horizontal y la distancia vertical. Entonces, las inclinaciones, ya hemos hablado de pendientes al hacer el trazo planimétrico, porque uno de los pasos a seguir en
en el diseño planimétrico era hacer un trazo preliminar con pendiente definida. Entonces ya hemos hablado de pendiente y siempre con pendientes debajo de la máxima permitida por la norma. Nuestras normas, la pendiente máxima que daba el Servicio Nacional de Caminos es del 10%, la pendiente máxima que da la ABC es del 12% y la pendiente máxima que da la ASTO es del 7%. Entonces, esas tres normas establecen distintos valores, pero esas son las pendientes máximas. Podré utilizar cualquier pendiente menor a la máxima, pero en ningún caso podré utilizar pendientes mayores a la máxima. Aunque si analizamos nuestras carreteras y todavía algunas de nuestras carreteras no pavimentadas, vamos a encontrar que nuestras carreteras tienen pendientes fuera de la norma, es decir, que se han salido del 12% que permite la ABC y podemos encontrar algún tramo con 13%, 14% en nuestro departamento, inclusive al ir a Bermejo o ir al Chaco, en el último tramo que se está pavimentando, por ejemplo, en el tramo de Acheral-Choere, que es una zona de mayores pendientes, había pendientes de más del 12%, ¿no? Que seguramente ahora con el nuevo trazo y la construcción del pavimentado van a estar limitadas por el 12%. En el caso de ir a Yacuiba, en el tramo aún no pavimentado, entre subiendo de Campo Pajoso hasta Caraparí, falta un tramo donde tiene que haber un puente en el lago Aragüe o un túnel en el lago Aragüe. Ahí se nota lugares que todavía están con tierra o ripio, con pendientes mayores al 12%. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos limitaciones en las normas y todos los países también tienen limitaciones en cuanto a la pendiente máxima. Aparte de la pendiente máxima, también debemos considerar una pendiente mínima. Las rasantes prácticamente horizontales pueden dar lugar a problemas de desagüe superficial. Entonces, no es posible en carreteras tener pendientes del 0%, porque implicaría una detención del agua y no correría el agua y daría lugar a la formación de películas delgadas húmedas que pierden el rozamiento de la circulación vehicular y serían un peligro en posibles accidentes en la carretera. Entonces, por ese motivo, desde el punto de vista teórico, establecen que la pendiente transversal de las carreteras debería ser mínimo del 2% y la pendiente longitudinal como mínimo debería ser del 0,5% en nuestro caso. Algunas normas internacionales hablan de la pendiente longitudinal mínima del 4%, como habla aquí que es sacado de alguna normativa donde dice que la inclinación de la máxima pendiente de la plataforma no debería ser inferior al 0,4%. Sin embargo, en nuestro país utilizamos como norma el 0,5%. Entonces, nos quedamos con que la pendiente máxima es del 0,9%, del 0,10% o el 10% en el Servicio Nacional de Caminos, del 12% en la ABC y del 7% en la ASTO.
y la pendiente mínima es del 0,5% en longitudinal y 2% en el transversal. Esas son las condiciones de las normativas. Hay que considerar que la inclinación de la rasante suele imponer algunos elementos de desagüe superficial, como los cauces, las cunetas, que necesitan una pendiente mínima para desaguar correctamente. O sea, normalmente nuestras cunetas llevan la misma pendiente que la pendiente longitudinal de la carretera. Por lo tanto, o sea, para no tener problemas en la circulación del desagüe por la cuneta de los caudales de agua superficial, o sea, queremos tener pendientes mayores al 0,5%, ¿no? Por eso es uno de los motivos también que queremos. Ahora, sí es posible aumentar la pendiente en la cuneta si le hacemos mayor excavación. No es normal, pero podríamos hacerlo constructivamente para aumentarle la pendiente a la cuneta. Es muy posible que lo hagamos en forma constructiva, pero no en el diseño. En el diseño tratamos de manejar la misma pendiente longitudinal a la pendiente de la cuneta. En estos casos hay que adoptar unas medidas para adoptar una pendiente mínima. Esa pendiente mínima hablamos de que es el 0,5%. Profundizando la cuneta y alejándola de la plataforma de manera que se mantenga la constante, la inclinación de su alivio más cercano a este, es decir, que se puede profundizar un poco la cuneta para cambiarle de pendiente y darle mayor salida al caudal. En cambio, donde la carretera discurra sobre un relleno o un terraplén, no suele haber problemas de desagüe de la plataforma. Normalmente en las zonas donde no tenemos corte y tenemos más bien terraplén, la forma de hacer es que colocamos unos cordones de acera al borde de la calzada y generamos ficticiamente una cuneta por donde circula el agua hasta llegar a una zona de una alcantarilla de alivio. Entonces, es posible que no haya problemas en las zonas de terraplén o relleno. O sea, porque solo generamos que circule el agua hasta llegar a un lugar donde desagüe el agua de la cuneta. En la inclinación máxima, que ya hemos hablado de que está establecida por las normas, cuando las rasantes muy inclinadas no son muy deseables porque generan un mayor esfuerzo en el vehículo, sobre todo si son largos, tanto en subida como en bajada, generan problemas. En subida hay un esfuerzo mayor en una rampa con la relación potencia-masa, es decir, hay un esfuerzo mayor del vehículo, la velocidad de los camiones se reduce mucho más que en la de los automóviles, lo que da lugar a una disminución del nivel de servicio de la circulación y a un aumento del número de accidentes por adelantamientos indebidos en las carreteras de calzada única con 2 carriles o por alcance, sobre todo en las carreteras con calzadas separadas. Entonces, normalmente lo que ocurre en nuestras carreteras, que la mayoría son de calzada única y de 2 carriles, es que cuando hay vehículos pesados, ellos vayan a menor velocidad en una pendiente en rampa, es en una pendiente positiva de subida, van más lentamente y el resto de los vehículos tienen que ir a la velocidad de ese vehículo pesado, ¿no? Entonces forman colas detrás del vehículo pesado hasta llegar a una zona más
de pendiente más baja donde se pueda hacer los sobrepasos. Porque hacer los sobrepasos en pendientes altas es muy riesgoso para los accidentes, hacer las acciones de sobrepaso. Entonces, por ese motivo, los vehículos tienden a ir en fila detrás del vehículo pesado cuando éste va en rampa. Además de eso, hay un consumo de combustible mayor al circular en rampa. Cuanto mayor es la pendiente, mayor es la potencia. Cuanto mayor es la carga, mayor tendrá que ser la potencia para poder circular el vehículo. Aunque en estos últimos años vale la pena acotar de que la tecnología ha aumentado y ahora se nota que los vehículos pesados tienen una mayor potencia por la forma de la fabricación de los motores y la circulación del combustible a través de inyectores, lo que ha facilitado que haya una mayor potencia en los vehículos en el par motor. Entonces, casi podríamos decir que la mayoría de los casos de los nuevos vehículos pesados actuales de esta generación podrían no tener problemas en la potencia al subir pendientes altas. Sin embargo, los vehículos de hace años que todavía están circulando pueden tener problemas en circular a pendientes muy altas y peor aún si las rampas o pendientes tienen una longitud muy larga. Otro de los problemas que se presenta y que eso es irrenunciable es el consumo de combustible. O sea, el consumo de combustible en pendientes altas va a elevarse en cualquiera sea el vehículo, liviano o pesado, va a haber un incremento en el uso del combustible. Esto en condiciones tanto de livianos y de pesados puede ser conveniente o inconveniente para las tarifas tanto de carga como de pasajeros. Entonces, cuanto más la carretera tenga pendientes en rampa, podrá dar lugar a mayor costo de combustible. Otra de las condiciones por el mayor esfuerzo de tracción de los vehículos pesados, se puede formar deformaciones plásticas en el pavimento, es decir, las roderas. Algunas son muy visibles, otras no son tan visibles, pero sí se siente en la circulación en el vehículo y aparece lo que comúnmente llaman los conductores el calaminado. No es muy notorio en los pavimentos flexibles, sí en los caminos de tierra o de ripio, esto es más frecuente, pero en las carreteras pavimentadas es menos frecuente, pero sí se puede formar estas deformaciones plásticas. No sé si les habrá tocado ver algunas de estas deformaciones que hemos tenido visibles en la subida a Senac, por ejemplo, en la ciudad, porque esa subida tiene una pendiente muy alta y es larga esa rampa. Entonces, se ha notado que se ha formado deformaciones plásticas, por eso ya tiene ese pavimento 2 rehabilitaciones. Y en este momento no debe notarse mucho estas deformaciones porque ha sido rehabilitada creo que hace unos 4 o 5 años, pero en algunos momentos ha tenido estas deformaciones plásticas que se van formando en
carreteras, en aquellas que tenemos pendientes altas, ¿no? Y en pavimento flexible. En pavimentos rígidos no se van a dar estos porque la losa no es deformable y por lo tanto no se forman estas roderas en un pavimento rígido. En los túneles cuya rasante tenga una inclinación superior al 2 o 3%, las emisiones de gases por los vehículos pesados son mucho mayores y por lo tanto se requiere una ventilación más intensa y cara. También es un problema en los túneles cuando las pendientes máximas son mayores al 3% y ahí generan los vehículos que están de subida, genera una mayor emisión de gases y esta emisión de gases, al ser el túnel cerrado, requiere una mayor ventilación. Normalmente un túnel tiene ventanas de ventilación diseñadas dependiendo de la longitud en 1, 2 o 3 lugares, los lugares de ventilación, pero cuando hay mayor pendiente necesitamos más ventanas de ventilación. O sea, hay la necesidad de mayores ventanas y eso tiene un mayor costo también. Entonces, debemos tener en cuenta esas condiciones en los momentos que tengamos túneles en el trazado de una carretera. En el caso de pendiente, es decir, cuando la pendiente es de bajada, es pendiente negativa, si la inclinación es muy fuerte, los vehículos se aceleran si el conductor no aplica los frenos y puede alcanzar velocidades excesivas con el riesgo consiguiente. Este efecto es más acusado en los túneles cuya rasante tenga una inclinación superior al 4 o 5%, pues los conductores no se percatan de ello por falta de referencias exteriores. Otro de los problemas que se nota con frecuencia es que ya en bajada los vehículos tienden a acelerarse y si esa aceleración llega a condiciones incontrolables, podrían generar un vuelco o un choque, entonces es peligroso. Por eso, si ustedes tienen curiosidad al ver cómo transitan en la carretera los vehículos pesados, cuando están en pendiente en bajada, van a notar que el vehículo va muy lentamente, ¿no? Trata de ir lento, inclusive con la caja de cambios puesta en cajas altas, no bajas, de primera o segunda, y constantemente frenando en tramos no una sola frenada, sino varias frenadas a la vez en la zona en bajada, de forma que el vehículo vaya lentamente. Eso causa un problema porque la cola que se forma hacia atrás tiene que seguir el ritmo y la velocidad que va el vehículo pesado, pero es por seguridad, ¿no? Porque el vehículo, si no se frena con esas condiciones, puede acelerarse y descontrolarse. Cuanto más largo sea, más descontrol en el vehículo. Han pasado muchos accidentes de esa manera por no poder controlar el freno en una pendiente de bajada. Eso no ocurre en vehículos livianos y medianos. Normalmente eso sí se puede controlar con mayor facilidad y no hay problemas. Otro de los problemas en las carreteras con calzadas separadas es la influencia desfavorable de la diferencia de velocidades entre vehículos pesados y ligeros. Es decir, sí causa
una molestia en los vehículos livianos y medianos cuando los vehículos pesados, tanto en ascenso como en descenso, van a velocidades lentas. Y como las trayectorias en curva no dan la visibilidad necesaria para hacer sobrepasos, entonces lo que corresponde es ir detrás del vehículo pesado hasta encontrar un buen lugar para hacer sobrepaso. Entonces es una molestia que van a tener el conjunto de conductores de vehículos livianos y medianos, pero no hay otra alternativa por seguridad en la carretera. La elección de la inclinación máxima se basa en una comparación con los de explotación. Esta aseveración bibliográfica, porque así vienen las normas y así vienen los libros, querría decir que deberíamos diseñar con pendientes más bajas, porque eso permitiría explotar más a la carretera. Es decir, no tendría problemas y habría mayor uso de las carreteras, tanto por vehículos livianos como por vehículos pesados. Entonces, sin embargo, ese criterio de solo la explotación de la carretera no es suficiente, en nuestro caso prácticamente inutilizada, porque más bien nosotros no consideramos al diseño de la carretera en sus pendientes respecto a la explotación, sino respecto a las condiciones topográficas de la corteza terrestre. Por eso decimos que rara vez se lleva a cabo una comparación directa por explotación. La mayoría de las normas fijan las inclinaciones máximas de la rasante en función de los costos de construcción representados por el relieve del terreno o del estándar que se quiere conferir a la carretera, representado por la velocidad del proyecto. Entonces, más allá de la explotación, que sería ideal tener carreteras del 2%, 3%, nosotros en nuestro país, nuestra topografía nos obliga, por ser una topografía de terrenos ondulados y montañosos, nos obliga a tener pendientes más altas en función al costo, porque si hacemos con pendientes más bajas tenemos que aumentar el movimiento de tierras y aumentar el costo. Entonces, por lo general, o sea, no muy raras son las casi excepciones que optemos por las pendientes por cuestiones de explotación. Sí hay zonas donde hay carreteras que son de características más planas, como el caso de La Paz-Oruro, por ejemplo, cuya geometría tiene más rectas que curvas y pendientes relativamente más suaves, ¿no? Por las características, pese a ser occidental, la parte occidental no tiene ese tramo pendientes tan altas, pero eso se acaba en Oruro, porque de Oruro a Cochabamba ya tenemos zonas onduladas y montañosas con frecuencia, ¿no? Y de La Paz a querer ir a Oruro o de La Paz querer ir a Potosí o de La Paz querer ir hacia el norte, hacia otros lugares, también tenemos pendientes más altas. Entonces, está en función más de la topografía. Así nos manejamos actualmente en el diseño de nuestras carreteras. Aún así, estos límites pueden ser rebasados si la rasante es corta. En las carreteras convencionales que discurran por un terreno muy accidentado, es muy frecuente que el proyectista del diseño geométrico busque
tangentes cortas en medio de rasantes constantes de pendiente alta para descansos. Se llaman descansos, los conductores también les llaman descansos a trayectos de bajar la pendiente en medio de una constante subida de una pendiente. Eso es bueno para el vehículo en cuestión de un descanso en el motor, ¿no? Porque está generando una alta potencia al subir y está calentando mucho la combustión interna del motor. Entonces, por eso es conveniente hacer descansos. Entonces, geométricamente, nosotros deberíamos buscar descansos cuando tenemos trayectorias con pendiente muy largas, ¿no? Deberíamos en el medio buscar descansos con pendientes más bajas. Donde la inclinación de la rasante provoca una excesiva caída de la velocidad de una fracción apreciable de los vehículos, una solución frecuente para mejorar la fluidez de la circulación. Esos descansos van a ayudar a mejorar la fluidez de la circulación. No justifica la construcción de rasantes muy largas cuya inclinación esté cerca al límite. Es decir, no es la idea de diseñar una carretera, por ejemplo, con la norma ABC que nos da una pendiente máxima del 12%, hacer una trayectoria de subida todo con 12%. No justifica eso, ¿no? O sea, debemos buscar pendientes más bajas a la máxima y además hacer los descansos en diferentes progresivas para aliviar un poco el ejercer potencia en el vehículo y calentar el motor. Conviene evitar sobre todo las pendientes prolongadas, especialmente si hay tráfico pesado. Generalmente el problema va con el tráfico pesado, no con el tráfico liviano y mediano, que normalmente calienta menos el motor y no hay la posibilidad de problemas por ese calentamiento. Aunque rasantes demasiado largas siempre van a ser molestosas al motor del vehículo. No es fácil elegir una longitud máxima, pero en todo caso no conviene rebasar los 6 kilómetros. No está establecido tampoco en nuestra norma. Creo que en la norma argentina y en la norma española establece un máximo de longitud con pendiente de 10 kilómetros, pero en nuestro caso nos manejamos que no conviene pasar los 6 kilómetros de trazo con pendiente, ¿no? Porque siempre es muy problemático por la potencia que ejerce el vehículo, por el calentamiento del motor, por la generación de ese calaminado que se ejerce en el pavimento flexible o de tierra, por ejercer las colas en los vehículos detrás de los vehículos pesados. Entonces tiene una serie de desventajas, digamos, si lo hacemos demasiado largo. Obviamente que algunos casos obligan, por ejemplo, uno que seguramente todos ustedes han debido conocer, cuando la carretera de Tarija a Izcayachi era por Izcayachi y no pasaba por el túnel de Piedra Larga. Entonces el trazo a Izcayachi era casi todo con pendiente, porque hay entre Tarija y Izcayachi hay casi 900 metros de desnivel. Entonces obliga a hacer todo el trazo con pendiente.
hay muy pocos lugares de descanso. Sí hay un par de descansos, pero la mayoría es con pendiente ascendente. Y tenía más de 6 kilómetros, ¿no? Entonces, es un trayecto que era muy discutido geométricamente y por ello se trató de, al pavimentar, llevar el trazo por otro lado. Por eso se cambió un poco el trazo, que dio lugar a pendientes un poco más bajas, no en todo el tramo, todavía hay pendientes altas en algunos lugares y trazos conflictivos porque hay muchas curvas en ese trazo, pero está muy mejorada geométricamente con lo que era el trazo hacia Izcayachi, ¿no? Entonces, se ha tratado de mejorar aquello. También es preciso limitar localmente la inclinación de rasante en las curvas peraltadas, de manera que la inclinación de la línea máxima pendiente de la plataforma no exceda de un 10%, dada la escasa resistencia al deslizamiento del pavimento cuando está helado o cubierto de nieve, que podría hacer muy difícil la conducción. Bueno, en general sí es complicado en tramos en curva los enlaces entre la curva y la tangente o entre la tangente y la curva, donde hay unas transiciones y esas transiciones ya van a estar peraltadas. Cuando mayor es el peralte, mayor la complicación. De manera que no quisiéramos que haya tanta variación entre el peralte y la sección de la curva normal. Pero evitar eso en lo posible cuando el pavimento puede tener heladas o cubiertas con nieve. No es el caso nuestro, más felizmente. Muy pocos lugares en carretera tienen zonas de helada o de nieve frecuentes, ¿no? Sí hay nevadas y heladas en el país, pero que se cuestionan en las carreteras muy poco, muy poco. O sea, no tenemos esos casos con frecuencia como lo tienen otros países de Europa, por ejemplo, que hay zonas donde los inviernos son crudos, donde hay mucha nevada, mucho granizada, entonces ahí tienden a formarse capas de nieve o capas de granizo sobre la calzada y son peligrosas, ¿no? Entonces, no es el caso nuestro, pero podríamos tomar en cuenta para evitar el trazado de zonas muy largas con pendiente. Hasta aquí son los conceptos muy generales de las rasantes y subrasantes. Tal vez algo más que valga la pena. Nosotros podemos trazar esas rasantes a nivel determinado de la carretera, es decir, a la capa de rodadura. Y si la capa de rodadura va a contener un pavimento flexible de asfalto o un pavimento de hormigón de concreto hidráulico, tendríamos que considerar que hay un paquete estructural que está conformado por una capa subbase, una capa base y una capa de rodadura que va a estar encima de la subrasante que va a ser del movimiento de tierra. En algunos proyectos se hace el diseño geométrico a nivel de rasante y en algunos proyectos se hace el proyecto a nivel de subrasante. Cuando los proyectos ya van a considerar el pavimento, flexible o rígido, conviene hacerlo a nivel de rasante. Y cuando no,
todavía no se va a hacer la pavimentación, tal vez convenga hacer el diseño a nivel de subrasante. En el caso de hacerlo como rasante y no hacer el pavimento, tenemos que bajar el espesor del pavimento para tener niveles de subrasante para ir conformando las capas de la carretera. Dije, pero una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre rasante y subrasante? La rasante es a nivel de la carretera terminada en la capa de rodadura, es decir, un punto sobre el eje sobre el pavimento. Y la subrasante es un punto sobre debajo, no considerando el pavimento, ni la rodadura, ni la base, ni la subbase, es sobre la tierra, sobre la subrasante, sobre lo que terminaría el movimiento de tierras de un tractor o una retroexcavadora, ahí es la subrasante. Entonces, la diferencia entre la subrasante y la rasante es el paquete estructural del pavimento. Gracias, Inge. Entonces, normalmente, por eso, si el proyecto de la carretera es ya con pavimento, vamos a hacer nuestro diseño geométrico con rasantes. Pero si no es, en el caso de las gobernaciones o en el caso de las alcaldías, a veces no han pensado todavía en un pavimento, si no quieren hacerlo a nivel de tierra o de ripio, entonces ahí hacemos el trazado con niveles de subrasante. En el caso de sus proyectos, les dejo en libertad que lo hagan a nivel de subrasante o de rasante, porque ese proyecto que están haciendo en carreteras 1 lo van a utilizar en carreteras 2 para hacer el pavimento. Entonces, si lo hacen a nivel de rasante, tienen que bajarle un espesor para poner el pavimento y ponerlo a nivel de subrasante, y tenemos que hacer una excavación, digamos, por decir algo, si el paquete estructural es 50 centímetros, hacer una excavación de 50 centímetros en toda la carretera para colocar el pavimento, si lo hacemos en este momento a nivel de rasante. Si no, podemos hacerlo a nivel de subrasante, y cuando en carreteras 2 diseñemos nuestro pavimento, y dice nuestro pavimento entre su base y rodadura va a tener 50 centímetros, a la sección de ahora le vamos a subir los 50 centímetros y vamos a formar nuestra sección con rasante. Entonces hay las dos posibilidades que pueden utilizarse en su proyecto. En general, ya en la práctica, si los proyectos van a ser con pavimento, conviene hacer el diseño como rasante, pero sí tomar en cuenta ese espesor de pavimento para los cómputos métricos, porque los volúmenes que den el pavimento no tienen que considerarse en los volúmenes de movimiento de tierras, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Y en los proyectos que todavía no sabemos si va a haber pavimento o no, entonces conviene hacer el diseño geométrico a nivel de subrasante. Entonces, piensen en las dos alternativas y elijan una de ellas en sus proyectos. Los dos van a ser válidos, pero los tomaremos en cuenta ya en el proyecto del Carreteras 2, donde va a haber una diferenciación si tenemos a nivel de rasante o a nivel de subrasante. Para unir esas rasantes o subrasantes que hagamos, porque vamos a hacer unos trazos
que son líneas rectas, van a generar en un cambio de dirección, van a generar un vértice vertical que no puede quedarse como vértice en una carretera. Entonces ese vértice tiene que ser enlazado por una curva de mayor grado para formar una curva vertical. Entre esas curvas de mayor grado se han visto alternativas, así como en las horizontales. Hemos visto que se ha estudiado la parábola cúbica para las transiciones a parábola cúbica, la miscata de Bernoulli, la clotoide, etc. En las curvas verticales también se ha estudiado otras curvas geométricas que podrían enlazar dos rasantes de pendientes contrarias para formar la curva vertical. Entre ellas, las parábolas y la circunferencia han sido alternativas. De todas ellas se ha elegido a la parábola centrada. Entonces, se ha elegido colocar como curva de enlace vertical a una parábola centrada, ¿no? Y la parábola centrada tiene una ecuación matemática que nos permite calcular las cotas de la curva para una curva vertical. ¿Por qué una parábola centrada? Porque la parábola tiene una característica de que su curvatura al inicio y al final son más suavizadas comparadas en el centro. En el centro es la curvatura máxima y en los extremos las curvaturas son menores. Entonces, esa es la mejor condición para la circulación de un vehículo, para que no note muy brusco entrar a una curva vertical. Por eso se ha elegido la parábola centrada. Desde hace muchos años, 60 años, que han aparecido las primeras investigaciones de diseño geométrico, nunca ha habido discusión sobre ello y se sigue haciendo uso de parábolas centradas para el diseño de curvas verticales. Entonces, vamos a seguir haciendo eso porque consideramos que son adecuadas geométricamente. Estas rasantes, además de ser unos trazos geométricos gráficos, no son simples líneas, porque debemos considerar todo lo que hemos hablado teóricamente al trazar esas líneas, y además de eso pueden presentarse otro tipo de problemas. Primero tenemos que considerar que la pendiente, hay una pendiente máxima y hay una pendiente mínima. Dentro de ese rango debemos trabajar nuestros rasantes o subrasantes. No podemos trabajar con otras opciones. Ya hemos trabajado en el trazo planimétrico con pendientes definidas. Entonces, casi nos vemos obligados en la altimetría a seguir lo que ya habíamos hecho. Si ustedes dijeron que del punto A al punto B van a ser con pendiente del 6%, la lógica es que en esta rasante, entre el punto A y el punto B, sea el 6%. No resulte que ahora resulta el 8% porque el terreno está más alto. Querría decir que hemos hecho mal el trazo planimétrico.
deberían responder a lo que nosotros ya hicimos en los trazos preliminares y trazo definitivo de planimétrico. Ahí nos vamos a dar cuenta si los grupos, por ejemplo, han seguido razonablemente los criterios al hacer su planimetría. Si ahora su planimetría habla del 2% y ahora las rasantes quieren hacerla al 10%, algo está mal, ¿no? O sea, no ha habido criterio en la planimetría y ahora quieren cambiar de criterio. O sea, eso no puede pasar. Por lo general, ya hay una tendencia de pendientes en el trazo planimétrico. La otra condición es que se pueden presentar puntos obligados verticales. Hemos dicho que puntos obligados es por donde necesariamente debo pasar con el trazado de la carretera. Por ejemplo, una población, un puente, que son puntos obligados, ¿no? O un lugar de una mina donde tengo que explotar y queremos que la carretera pase por ahí porque va a ser la única forma de sacar la producción, entonces estoy teniendo puntos obligados. Pero esos puntos obligados los hemos visto en la anterior unidad como puntos obligados planimétricos, o sea, vistos en planta. Así también los he marcado en sus proyectos. He puesto 3 puntos obligados. No les hablé en ese momento si eran planimétricos y altimétricos. En este momento, esos 3 puntos son planimétricos, ya por ahí tiene que pasar el eje de la carretera, pero además uno de ellos, cualquiera, no les voy a dar yo, sino ustedes pueden elegir cuál de los 3 va a ser un punto obligado altimétrico. Es decir, no solo tiene que pasar por ahí el eje, sino también tiene que tener esa altura de curva de nivel, la rasante de la carretera. Entonces, se va a convertir en un punto obligado altimétrico. Entonces, por ahí pasa un puente, por decir algo, y no podemos pasar por encima del puente o por debajo del puente, o por una población. No podemos pasar por encima la población o por debajo la población. Necesitamos pasar por ese nivel. Entonces se convierte en un punto obligado altimétrico. Entonces, eso también se tiene que considerar al hacer las rasantes de la parte altimétrica. Entonces, hechas las rasantes y donde haya que cambiar de pendiente de positiva a negativa, o de negativa a positiva, o podría inclusive cambiar de positiva a positiva o de negativa a negativa, donde haya que hacer cambios lo realizaré bajo los criterios teóricos que hemos manifestado, y una vez terminado ese trazado de rasantes, encontraré que he generado varios vértices, y esos vértices tengo que enlazar con curvas verticales. Entonces ahí hablamos de posibles curvas verticales, todas pensando en curvas verticales asimétricas o que son parte de una parábola centrada, ¿no? Entonces, estas curvas verticales, que son el enlace de las rasantes o subrasantes, pueden clasificarse de diferentes maneras. Las más comunes es por la ubicación del vértice y por simetría. Cuando decimos por ubicación del vértice,
Se presentan dos casos, si el vértice es en la parte superior o el vértice es en la parte inferior. Si el vértice es en la parte superior, uno en que la pendiente primero va de subida o positiva y después luego baja o es negativa, en ese caso se forma un punto vértice en la parte superior y se denomina cima. Entonces, el vértice está encima y en este caso se puede observar que se dirige hacia la parte superior del terreno por el ángulo formado por la intersección entre las dos rasantes, recibe el nombre de ángulo saliente. El caso contrario es que vaya de rasante negativa a rasante positiva y forma un ángulo interno que forma un ángulo entrante, llamado entrante, y a ese tipo de conformación se llama un columpio. Gráficamente son estos dos casos que podemos verlo aquí claramente. Entonces, si vamos de positivo a negativo, se forma una curva vertical encima. Y si vamos de negativo a positivo, damos lugar a una formación de una curva vertical en columpio. No solo son estas dos, también podrían dar casos, pero menos complicados, de ir de positivo a positivo y formarse también una curva vertical encima, o de negativo a negativo y formarse una curva vertical en columpio. Son menos complicadas por visibilidad. Estas son las más complicadas por visibilidad, sobre todo la de encima, porque un vehículo en este lado puede no verlo al vehículo en el sentido contrario que está viniendo en el carril en el otro sentido. Entonces es más complicado esa situación. En cambio, en el caso de las curvas en ángulo entrante, va a haber visibilidad en el día, no hay problema. Un vehículo de este lado le va a ver al otro vehículo que está viniendo en el sentido contrario. Pero en la noche no lo va a ver. La única forma de verlo es a través del cono luminoso de las luces del farol del vehículo. Entonces sí, también se vuelve complicado en la noche. Entonces tenemos que dimensionar a la curva vertical en función de esas condiciones. Entonces la posibilidad del diseño de las curvas verticales está bajo esas condiciones, ¿no? Bajo esas condiciones. Entonces, para la ubicación por simetría, lo anterior es por ubicación de encima y en columpio, o cóncavo y convexo. Por simetría se pueden presentar dos casos. O la curva vertical es simétrica o la curva vertical es asimétrica. Gráficamente vamos a entender mejor. Es simétrica cuando las proyecciones horizontales de los lados respecto al vértice de la curva vertical son iguales y son L medios. Si la longitud de la curva vertical es L, entonces sus proyecciones horizontales son L medios a cada lado del vértice. En ese caso se considera a esta curva vertical simétrica. No tiene que ver las pendientes. En algunos casos se quiere entender que es simétrica si tiene pendientes iguales. No. Podría tener pendientes diferentes
pero sus proyecciones ser iguales. En ese caso estamos simétricos. Simétrica absoluta se podría dar cuando las pendientes también son iguales y de sentido contrario. Es decir, si aquí es la pendiente 5% y aquí es menos 5%, y además es simétrica, entonces simétrica absoluta, porque tiene las mismas pendientes y tiene las proyecciones horizontales iguales. Pero no siempre se puede dar eso. Pueden ser distintas las pendientes, pero ser simétrica. Y es asimétrica cuando las proyecciones horizontales no son iguales. Entonces, las proyecciones horizontales son L1 y L2, que son diferentes. Entonces, en ese caso, se convierte la curva vertical asimétrica. Tiene una composición de alturas en la parte izquierda y tiene una composición de alturas en la parte derecha, respecto al eje. Este caso de curvas verticales asimétricas son las menos utilizadas. En nuestro país, la mayoría de los diseños se hacen con curvas verticales simétricas de este tipo. Las curvas asimétricas solamente las utilizamos cuando hay necesidad de por alguna razón, geométricamente necesitamos, no hay otra alternativa que hacer una curva vertical asimétrica. Por ejemplo, lo que siempre hemos estado hablando también planimétricamente, quisiéramos entrar a un puente y un puente ya tiene una altura. Entonces necesitamos que esta curva vertical exactamente caiga a esa altura de entrada al puente. Entonces, si hago una simétrica, probablemente no llegue a ese punto, a la altura del puente. No puedo estar por encima o por debajo, no es posible. Tengo que llegar exactamente al punto de entrada, verticalmente hablando. Entonces, para esos casos, una curva vertical asimétrica es un ideal geométrico que debemos utilizar. Entonces, los diseños de las curvas pueden ser simétricas o asimétricas y tienen sus distintos procedimientos y sus distintas fórmulas para el dimensionamiento. Entonces, el diseño tanto de curvas verticales simétricas y verticales asimétricas la vamos a ver en la siguiente clase. Hoy vamos a quedarnos hasta acá, ya conociendo qué son las rasantes o subrasantes y ya sabiendo que en el cambio de pendientes de rasantes a subrasantes generamos vértices, estos vértices verticales, y cuando hay vértices verticales necesitamos enlazar las rasantes o subrasantes con curvas verticales, y esas curvas verticales pueden ser simétricas o asimétricas. Hasta ahí queremos avanzar. No sé si hay algunas preguntas. Tienen la palabra para antes de terminar la clase. Bueno, entonces, ya casi estamos entrando a la parte de altimetría y ustedes ya van a ser capaces de entrar a la altimetría en sus proyectos también. Entonces, la siguiente semana ya queremos ver el avance de sus proyectos en planimetría, porque ya en 2 semanas podrán mostrar los avances del proyecto en altimetría. Entonces, tenemos que ir avanzando más rápido también en el proyecto, porque tenemos limitado por
el calendario del semestre, ¿no? Bueno, ahora las recomendaciones, primero es para su asistencia, pongan su nombre en el chat de la clase. Como no he puesto asistencia en el Moodle, voy a tomar en cuenta la asistencia en el chat. Pongan sus nombres, cada uno. Esta clase está siendo grabada, así que la voy a poner en los videos. Y también en las diapositivas, voy a poner las diapositivas de altimetría para que ya la tengan para estudiar. No es para esta primera evaluación, no va a entrar nada de altimetría todavía, pero para cuando la necesite. Y la otra comunicación es que hoy voy a poner otro práctico para que sigan haciendo ejercicios para el próximo sábado. Esa práctica la van a entregar el día del examen también. Quiero que sigan haciendo ejercicios para prepararse bien para su primera evaluación. Eso sería todo. Si no hay alguna pregunta, vamos a hacer. Adelante. Hija, disculpe, el práctico vamos a presentar el día del examen. ¿Va a ser en físico o lo vamos a subir a la plataforma? No lo van a subir a la plataforma. Va a estar una carpeta en el Moodle. Ahí lo van a poner sus prácticos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, eso sería todo. Si no hay alguna pregunta, nos volvemos a encontrar el día jueves con ustedes en la clase presencial. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Pero bien, que lo vaya bien. Hasta luego.